shofar. Los terremotos suelen ir acompañados de un rugido que proviene de las entrañas de la tierra. Este fenómeno fue conocido por los primeros geógrafos. Plinio escribió que los terremotos están precedidos o acompañados de un sonido terrible. Las bóvedas que sostienen el suelo ceden y parece como si la tierra suspirara profundamente. Las erupciones de los volcanes también van acompañadas de ruidos fuertes. El sonido producido por Krakatoa en las islas orientales durante la erupción de 1883 fue tan fuerte que se escuchó hasta Japón, a 3.000 millas de distancia, la distancia más lejana recorrida por el sonido registrado por los anales modernos. En los días del Shemot, cuando el mundo fue sacudido y todos los volcanes vomitaron lava, todos los continentes temblaron, la tierra gimió casi sin cesar. Estos son los sonidos que son llamados truenos, pero también trompetas. Al tercer día, cuando amanecía, hubo truenos y relámpagos, y una nube densa sobre el monte, y un fortísimo toque del cuerno, y todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. El sonido del cuerno se hacía cada vez más fuerte, dice Shemot en el capítulo 19. En medio de este escenario terrible de fuego, temblores, relámpagos y toque del cuerno o de shofar mejor, porque así es como está registrado, Yahweh entregó sus 10 mandamientos al pueblo, en medio de toda esta situación cataclísmica. Torsión de estratos, derrumbamiento de montañas, levantamiento de llanuras, terremotos, estruendo de volcanes, se unieron todos en un estruendo realmente espantoso. Era un shofar no solo en el desierto de Sinaí, el mundo entero debe haberlo escuchado, pero para algunos además estuvo también la voz de Yahweh. Esto no indica que la gente imaginó palabras en medio de truenos ni que Moshe inventó los mandamientos. Esto también sucedió en tiempos de Yahshua. Dice, Padre, glorifica tu nombre, dijo Yahshua. Entonces vino una voz del cielo, ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba presente y escuchó decía que había sido un trueno. Otros decían, un malaj les ha hablado. Algunos tienen oídos y otros no lo tienen. Esto está en el libro de Yahanan. Para muchos, la palabra de Yahweh es solo ruido, pero el hecho de que fueron palabras reales lo confirma el mismo Yahshua. Y Yahshua respondió, no fue por mí que se oyó esa voz, sino por ustedes. Para que crean. Pero para los que tienen sus oídos cerrados, o sea, el resto del mundo, las naciones gentiles, todos escucharon grandes truenos, terribles sonidos. Por eso dice la palabra acerca de muchos, por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entiendo, dice Matías 13. Y él les dijo, a ustedes se les ha concedido el misterio del reino de Yahweh, pero para los que están afuera, todos se les trata en parábolas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. De modo que no se conviertan y se les perdone, dice Mordejai en el capítulo 4. Y Lucas dice, y él dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Elohim, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, es una forma en la cual la gente no ve ni entiende, no escucha tampoco o escucha solamente ruidos. La epopeya de Gilgamesh nos informa de estos ruidos, estos diálogos, por así decir, entre el cielo y la tierra. Los cielos tronaron, la tierra hizo eco, y ahí estaba yo de pie entre ellos. Había un hombre con expresión sombría, como un pájaro de trueno, sus facciones eran aterradores, dice la épica de Gilgamesh en la página 30, y luego también agrega, había algo, amigo mío, en mi sueño de anoche. Los cielos tronaron, la tierra hizo eco, se respondía, ¿no es cierto? Leemos, los mares interminables resonaban a su alrededor, la gran tierra retumbaba, los cielos gemían, o sea, era todo un concierto. El sonido del trueno se produce cuando una descarga eléctrica ioniza el aire al calentarlo instantáneamente a una temperatura lo suficientemente alta como para producir luz y calor y por lo tanto la expansión del aire. Esta expansión crea una fuerte onda de sonido, una explosión, literalmente, que se propaga por el espacio en forma de sonido. Los múltiples reflejos, el hecho de que la onda se produzca a lo largo del radio y no en un solo punto, o sea, no es solamente acá, sino que se expande, ¿sí? Provoca ruido resonante que con todos los reflejos y reverberaciones, porque va rebotando, sí continúa expandiéndose. El sonido con una potencia muy alta,
mucha energía concentrada en un pequeño intervalo de tiempo, tiene su componente principal en el dominio de las bajas frecuencias. Así que los objetos más grandes, como ventanas y estructuras metálicas, tienden a vibrar, ¿no es cierto?, cuando reciben la onda sonora de un trueno. Ustedes mismos lo deben haber comprobado en la vida práctica. La aproximación de dos globos cargados entre sí también podría producir sonidos parecidos a trompetas que varían a medida que aumenta o disminuye la distancia entre ellos. El teremín, originalmente conocido como heterófono, tereminófono, tenía varios nombres, ¿no es cierto? Es uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos que se controla sin necesidad de contacto físico del intérprete o del tereminista, ¿no es cierto?, con el instrumento. Se puede buscar en internet y hay unos cuantos videos que son sumamente interesantes. Su nombre deriva de la versión occidentalizada del nombre de su inventor ruso, que es León Teremín, justamente, que lo desarrolló en 1920 y lo patentó en el 28. El instrumento está formado por dos antenas metálicas que detectan la posición de las manos del tereminista, porque no se toca nada, y los osciladores para controlar la frecuencia con una mano y la amplitud, el volumen con la otra. O sea, tenemos una antena así y una antena así. Y una vertical, una horizontal, y el instrumentista mueve las manos delante, pero no toca absolutamente nada. Les recomiendo que busquen en Google y vean los videos. Las señales eléctricas del teremín se amplifican y se envían a un altavoz. Una de las antenas sale del costado del aparato, la otra por la parte superior. La del costado, que está posicionada de forma horizontal, controla la amplitud, o sea, el volumen de la onda generada, mientras que la que sale de la parte superior y está en vertical controla la frecuencia o el tono. Lo que esto prueba es que en verdad dos elementos cargados eléctricamente que se acercan y alejan entre sí producen sonidos. Yo les voy a dejar de cualquier manera un link de video para que vean, ¿no es cierto? Pero es sumamente interesante pesquisar porque hay unos cuantos videos de tereministas tocando música y es muy interesante de verse. Entonces, nosotros tenemos que sí se puede, entre dos cuerpos que están por contacto únicamente eléctrico, ¿no es cierto?, están cargados eléctricamente y simple y sencillamente se acercan y se alejan, producen sonidos. En el caso de dos cuerpos celestes gigantescos, los sonidos serían terroríficos, ¿no es cierto?, y muy poco musicales, por cierto, también. Parece que este fenómeno es descrito por Pseudofilo como testimonio de las trompetas entre las estrellas y su Adón. Dice en el mismo libro ya citado: cuando Débora acabó con sus palabras, subió con el pueblo juntamente a Silo y ofrecieron sacrificios y holocaustos y tocaron las amplias trompetas. Luego tocaron y ofrecieron los sacrificios. Débora dijo: esto será para testimonio de las trompetas entre las estrellas y el Señor de ellos. Aquí también podemos rastrear el origen de la noción pitagórica de la música de las esferas y la idea de que las estrellas hacen música. En Babel, las esferas de los planetas se llamaban voces y se suponía que producían música. Todas estas cosas no son sino ideas, o sea, no son locura de la gente, sino que son cosas que han visto y bueno, las han transmitido de acuerdo a sus propios razonamientos, ¿no es cierto? Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, escribió también el Silmarillion, del cual Ainulindale es el primer relato que comienza contando cómo Ilúvatar, que es el supremo dios, ¿no es cierto?, del universo tolkieniano, creó a los Ainur a partir del pensamiento y más tarde les propuso que realizaran temas musicales. Durante mucho tiempo, cuando los Ainur cantaban solos o en pequeños grupos, ¿no es cierto?, estaba bárbaro todo, pero cada uno de ellos entendía solamente la parte que le correspondía del pensamiento de Ilúvatar en cuanto a la música, ¿no es cierto? Entonces él decidió hacer un gran concierto, por así decir, y tenían que tocar todos juntos. Una vez comenzaron y a medida que la canción avanzaba, Melkor comenzó a incluir en su parte pensamientos propios que no le habían sido transmitidos por Ilúvatar. Este hecho provocó una discordancia, ¿no es cierto? Ilúvatar se levantó sonriendo, levantó la mano izquierda de manera que un nuevo tema empezó a tocar. A pesar de ello, la discordancia provocada por este Melkor
predominó, o sea, insistió en la suya y de nuevo Ilúvatar se levantó, pero esta vez ya estaba serio, y al alzar, se levantó la mano derecha y tocó un tercer tema. Esto tampoco fue capaz de frenar a Melkor. Ilúvatar se levantó por última vez. Al alzar ambas manos, se oyó un nuevo acorde que finalizó la música. Entonces, Ilúvatar condujo a los Ainur afuera de la muralla y vieron como la música al salir al vacío había creado el mundo, como la historia que estaba andando y estaba bastante distorsionada, ¿no es cierto? A partir de todas estas discordancias. Es muy interesante la forma en que Tolkien dibuja estas cosas. Acá tenemos nuevamente el mismo principio de la importancia del sonido y de su relación con la música. Y tenemos todos los principios que siempre hemos encontrado en todas partes mezclados. No están mezclados porque sí, realmente están todos relacionados, y no es tan loca la relación que mantienen entre ellos. También en las escrituras se da una gran importancia al poder del sonido. En el mismo inicio, Vayomer Elohim, dijo Elohim, ¿sí? Indicando que el poder de la palabra creadora, o sea, el sonido, es la base de la creación. Las escrituras agregan que Yahshua es esa palabra creadora. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Elohim, la palabra era Elohim. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Dice Yahanan. Yahshua es el Logos y es la Dabar, el creador y el mantenedor del universo. Él existe antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Según el Midrash, el sonido de la trompeta en el monte Sinai tenía 7 tonos o notas diferentes y la literatura rabínica habla de la música celestial que se escuchó en la revelación. En el Sefer Pirkei del rabí Eliezer dice, se oyó la voz del primer mandamiento, y los cielos y la tierra temblaron en ellos y las aguas y ríos huyeron y los montes y collados se movieron y todos los árboles cayeron postrados. Homero describe una ocurrencia similar con estas palabras, refiriéndose ahora a la batalla entre Marte y Minerva. Cayeron unos sobre otros con gran estruendo, la tierra gimió y el amplio firmamento resonó como con un estruendo de trompetas. Esto está en la Ilíada. El Volupa dice, el mundo todo arde con el toque del cuerno, ¿sí? El estruendo causado por el gemido de la tierra se repitió una y otra vez, pero no tan fuerte, ya que los estratos subterráneos se reajustaron. Después de ser dislocados, entonces se va calmando, ¿no es cierto? Los terremotos sacudieron incesantemente el suelo durante años. Como ya dijimos, el Papiro y Puer llama estos años de ruido, ¿se acuerdan? Años de ruido, no hay fin para el ruido. Además debe ser espantoso, ¿no es cierto? Porque uno siempre, cuando escucha ese ruido, está esperando que se abra la tierra y trague todo de nuevo. Nuevamente dice, oh, si la tierra cesara de ruido y el tumulto no hubiera más. El sonido probablemente tuvo el mismo tono en todo el mundo, ya que provenía del interior profundo de la Tierra y todos los estratos de la Tierra se habían dislocado cuando fue movida de su eje, sacudida por el paso del cometa. Ya hemos mencionado varias veces al gran legislador de China, Yao, ¿no es cierto?, en cuyo tiempo tuvo lugar un terrible cataclismo que suponemos es el mismo y se alteró justamente el orden de la naturaleza. En el prefacio del rey Shu, atribuido a Confucio, está escrito, examinando la antigüedad encontramos que el emperador Yao se llamaba Fang Geum. Yao fue un apellido que se le dio en el tiempo en que siguió al diluvio, entonces no era su verdadero nombre, digamos, y aparentemente fue inspirado por el sonido del gemido de la tierra. El mismo sonido se escuchó en esos años en todas partes, ¿sí?, en el hemisferio occidental o donde quiera que vivieran los antepasados de los indios. Informan que una vez, cuando los cielos estaban muy cerca de la tierra, toda la humanidad levantó el cielo poco a poco ante el repetido grito Yahú, sí, que sonó por todo el mundo. Dice la leyenda, hace mucho tiempo, cuando todos los animales aún eran seres humanos, el cielo estaba muy bajo, era tan bajo que la gente no podía mantenerse erguida. Cada vez que intentaban hacerlo se golpeaban la cabeza. Con
convocaron una reunión juntos y discutieron cómo podían elevar el cielo, pero no sabían cómo hacerlo. Nadie fue lo suficientemente fuerte como para levantar al cielo. Finalmente se les ocurrió la idea de que posiblemente el cielo podía ser movido por los esfuerzos combinados de la gente si todos se empujaban contra él al mismo tiempo. Pero entonces surgió la pregunta de cómo sería posible hacer que todas las personas ejercieran sus esfuerzos exactamente en el mismo momento, porque los diferentes pueblos estarían muy lejos unos de otros, algunos estarían en esta parte del mundo, otros en otra parte. ¿Qué señal se podía dar a todas las personas para que se levantaran exactamente al mismo tiempo? Finalmente la palabra Yahoo fue inventada con este propósito. Se decidió que toda la gente debería gritar Yahoo juntos y luego ejercer toda su fuerza para levantar el cielo. De acuerdo con esto, la gente se equipó con postes, lo sujetó contra el cielo y todos gritaron Yahoo al unísono, y bajo sus esfuerzos combinados el cielo se elevó un poco. Entonces gritaron de nuevo Yahoo y el cielo se levantó otro poco, ¿sí? No, por tercera vez lo gritaron y siguieron gritando hasta que el cielo estuvo lo suficientemente alto. Esta historia, dice la revista de folclore americano, explica el origen de la costumbre de gritar Yahoo cuando varias personas quieren ejercer la fuerza combinada para levantar alguna cosa muy pesada. Si la fuerza se aplica al mismo tiempo cuando pronuncian la última sílaba y que se alarga mucho y cuyo tono es mucho más alto que el de la primera sílaba, dice la palabra se usa hoy cuando se levanta algún objeto pesado como una canoa, por ejemplo. Esto lo hacen estos indígenas. En Indonesia un juramento también va acompañado por la invocación de los cuerpos celestes. Se dispara una flecha hacia el cielo mientras todos los presentes lanzan un grito de jujujué. Al concluir la paz, estos piadosos isleños volvieron a invocar al dios Sol para que fuera testigo de su verdad, y ahí hicieron justamente un juramento. Los jefes de los dos bandos juraron diciendo: oh Señor Sol, Luna y así testigos, si rompo mi juramento, si al lado opuesto rompe el tratado, entonces la cabeza del perjuro se clavará en el suelo y sus pies erguidos hacia el cielo, tanto aquí en la tierra como en la vida en el más allá. Finalmente una flecha con un poco de oro adherido a ella fue disparada hacia el cielo mientras todos los presentes lanzaban justamente este grito de jujujué. Los isleños de Key aparentemente conciben al dios Sol como el guardián no solo de la buena fe, sino también de la santidad del vínculo matrimonial. Esto se hace en las ceremonias, o sea que en muchos lugares se utilizan exactamente el mismo tipo de palabras o sonidos. El mismo sonido también se escucha en el mismo nombre Jove de Júpiter. El nombre Yahweh también se conserva en formas más cortas como Yah, ¿sí? El nombre del Elohim de las Escrituras con el que él se dio a conocer. En las Escrituras se habla muchísimas veces de los truenos y de los relámpagos, y Yahweh está siempre relacionado con ellos. Su voz es un trueno, ¿sí? En todas ellas se relaciona y se dice directamente que son la voz de Elohim. La voz de Yahweh sobre las aguas resuena. El Elohim glorioso truena. Yahweh está sobre las inmensas aguas. La voz de Yahweh es potente, la voz de Yahweh es majestuosa. La voz de Yahweh quiebra los cedros. Yahweh desgaja los cierros del Líbano, los hace saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como novillos. La voz de Yahweh taja como llama de fuego. La voz de Yahweh hace temblar el desierto. Yahweh hace temblar el desierto de Kadesh. La voz de Yahweh hace parir a las ciervas y desfloresta los bosques, mientras que en su templo todos dicen gloria. Este es el Mismor 29. Yahweh tronó desde el cielo, el Altísimo emitió su voz, dice Shemuel Bet en el capítulo 22. Entonces tronó Yahweh desde el cielo, el león hizo resonar su voz, granizo y brasas encendidas, el Mismor 18 que ya leímos. Y a Ezequiel 43, vi que la gloria del Elohim de Israel venía desde el oriente, su estruendo era como el estruendo de muchas aguas. Su voz era como el estruendo de muchas aguas, dice también Gitgalut en el capítulo 1. Y en Meyá 10, cuando él emite su voz, se produce un tumulto de aguas en los cielos. Él hace subir el vapor desde el extremo de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos.
El ruido de las alas de los querubines se escuchaba hasta el atrio exterior, como la voz de El Shaddai cuando habla, dice Yahezkel en el capítulo 10. Yo estuve por inspiración en el día de Yahweh y oí detrás de mí una voz, una gran voz como de trompeta, dice Yahanan en Gigalut. Porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero, dice Tesaloniim Aleph en el capítulo 4. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder después de esta. Gigalut 4. Su voz estremeció la tierra en aquel entonces y ahora ha prometido, diciendo, todavía una vez más estremeceré no solo la tierra, sino también el cielo. Y brinca en el capítulo 12. El sexto malaj sonó su shofar y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Yahweh, dice Gilgalut en el capítulo 9. Y en Gilgalut, en el capítulo 10, dice, en los días de la voz del séptimo malaj, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Yahweh, como él lo anunció a sus siervos los profetas.